damos inicio a esta última conferencia del ciclo anual de conferencias del Instituto de Ciencias Humanas, Sociales y Ambientales del CONICET Mendoza, con una invitada muy querida que es Perla Schuckmann. Con Perla nos conocimos en los avatares conicetistas hace años atrás, no solo evaluando, sino también defendiendo nuestras áreas de conocimiento y nuestras disciplinas en más de un foro, o por lo menos notas firmadas, ¿no? Así que bueno, pudimos trabajar con enorme, diríamos, coincidencia en torno al lugar de las ciencias sociales y las humanidades en el sistema científico nacional. Perla es geógrafa, especialista en paisajes, y justamente al principio había sugerido un título de disertación, pero después nos ofrece esta magnífica ventana para justamente conocer las formas de aproximación al paisaje y de construcción del paisaje en la relación sociedad, naturaleza y cultura, ¿no? El punto de vista en la construcción del paisaje en las cataratas del Iguazú. Como muchas de aquí sabemos y mucho, Perla es doctora en Geografía Humana, egresada de la Universidad Autónoma de Barcelona, magíster en Integración de América Latina de la Universidad de San Pablo, es investigadora del CONICET con sede en el Instituto de Geografía de la Universidad de Buenos Aires, docente titular de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Sus líneas de investigación son historia de las tradiciones geográficas en Argentina y Brasil, la formación territorial en Argentina del periodo colonial a la formación del Estado, representaciones culturales del territorio y de las fronteras, paisaje y patrimonio en tiempo de globalización en la Argentina. Perla, para nosotros y para mí particularmente es un placer tenerte con nosotros, y bueno, te cedo la palabra. El tiempo de exposición es más o menos el habitual de una conferencia magistral, y cuando concluyas daremos inicio al intercambio, preguntas, comentarios y demás, a los efectos de fortalecer esta comunidad de geógrafos, historiadores, especialistas en un montón de cosas que nos congregan. Bueno, les pido disculpas, problemas técnicos. ¿Se ve bien el tamaño? Se ve perfecto. Yo por lo menos veo perfecto. Buenísimo. Bueno, como les decía, el tema que elegí hoy hablarles es desde el punto de vista en la creación del paisaje de las cataratas del Iguazú. Entonces, mi punto de partida para abordar este tema es el proceso de formación del territorio del Estado argentino, en proceso en el cual implicó la apropiación de ciertas áreas bajo dominio indígena, fundamentalmente el Patagonia, Chaco y Misiones, y concomitantemente el proceso de definición del límite internacional. Y en esta dinámica, particularmente en el área de Misiones, la pugna o los conflictos por la definición del límite tuvieron un punto clave, que fue el conflicto que se llama de Palmas Misiones, que fue un área como la que ven en el mapa, el litigio entre los dos países y la falta de acuerdo. O sea, los dos países son Argentina y Brasil. La falta de acuerdo llevó a acudir al arbitraje de Cleveland, que falla en favor de los intereses brasileros, y es a partir de ahí donde comienzan los procesos de marcación en el territorio del límite, que se prolongan desde la firma del tratado, que más o menos es en 1898, hasta aproximadamente 1904. Y en el límite por las cataratas se define a partir de un salto, que es el Salto Unión, y a través de la vaguada, o sea, el cauce profundo del río Iguazú. Y entonces, una vez que están, diríamos, dirimidos los problemas para establecer este límite internacional, comienzan los intereses de ambos países por establecer el dominio sobre estas áreas,
si bien Brasil en un primer momento decide crear una colonia militar, desde el lado argentino hay fundamental un interés por hacer expediciones de exploración y de reconocimiento de las potencialidades económicas y de las posibilidades de colonización. Lo que yo considero que no solo en esta área, sino en general, a los procesos de apropiación fueron seguidos de este proceso que yo llamo, y que a otra literatura también habla, de invención de los paisajes nacionales, que de alguna manera esta invención es una continuidad del proceso de construcción del territorio argentino. Y en este sentido, ¿qué significa, uno podríamos decir, esto de la invención de estos paisajes? Por un lado, seguimos la línea de Benedict Anderson, entonces de pensar de esta idea de construcción de una comunidad imaginada, que permite establecer lazos fraternales entre personas que no se conocen, aun cuando sean diferenciadas en términos étnicos, de género y de clase. Y entonces decimos que los paisajes son un elemento más de creación de esta comunidad, así como Benedict Anderson lo muestra, por ejemplo, en el Museo de la Cartografía y el Censo. Lo que se trata entonces con esta creación de paisajes es otorgar a aquellos elementos del entorno que forman parte de la vida cotidiana características especiales y fundamentalmente un cierto grado de sacralidad, diríamos. ¿Y cómo se hace esto en el caso de Argentina? En particular, quiero resaltar la influencia de la literatura de la época, especialmente la literatura de Ricardo Rojas, que a través de su texto Eurindia muestra que el paisaje es uno de los elementos simbólicos expresivos de la relación entre la tierra, diríamos, y los habitantes, ¿no? Como que es esta relación entre estos elementos que es considerada valiosa, ¿no? Y esta mirada de Rojas influyó particularmente en los pintores que llevaron adelante esta escuela, nacional, ¿no? de paisaje, y que buscaron entonces a través de sus pinturas describir elementos de la naturaleza o representar escenas costumbristas desde una perspectiva nostálgica y libre de conflictos. Entonces, en esta imagen lo que ustedes pueden ver es una cita de Aliata y Silvestre, donde plantean que también los paisajes se construyen desde miradas ajenas y sin raíces. Y a ello nosotros queremos agregar una perspectiva que viene un poco de las obras de Denis Cosgrove, que es un geógrafo, que plantea que los paisajes se construyen desde la producción de las pinturas, como venía planteando en el caso de Argentina, a través de textos y también a través de la producción cartográfica y también a partir de los diseños que se hacen en los propios lugares, por ejemplo, a través de los cambios, las transformaciones en términos arquitectónicos. Lo interesante de este periodo, entonces, que tenemos una serie de pintores y una serie de fotógrafos, que son aquellos que formaron parte de la Sociedad Argentina de Geógrafos Aficionados, que realizan como expediciones fotográficas por el país, y entonces que comienzan que contribuyen a construir estos paisajes nacionales junto con los pintores, y que divulgan su producción en distintos ámbitos. Uno de ellos, por ejemplo, son las exposiciones universales, porque ellos también deseaban participar en estos espacios con el interés de atraer inversiones y también atraer el interés turístico hacia la Argentina. De hecho, uno de los miembros de la sociedad plantea que la fotografía podía servir para mostrar un país nuevo que encierra todas las riquezas inimaginables, que factor de trabajo y progreso marcha en la cabeza de las naciones sudamericanas, imitando y semejando en todas las principales naciones de Europa, ¿no? O sea que Argentina
tenía este papel de acompañar lo que estaba sucediendo en otros países y que a través de la fotografía se daba cuenta de ello, ¿no? De este crecimiento económico en términos de trabajo y progreso. Entonces, las fotografías entonces circulan en estos ámbitos más internacionales, pero también circulan a nivel nacional a través de las revistas ilustradas de la época. De hecho, entonces comienzan a publicarse, bueno, ustedes saben que este es un periodo de bastante difusión de revistas ilustradas, y particularmente a partir de la década del 30 comienza a aparecer una revista que llamó la revista de la Sociedad Geográfica Americana, que fue una especie de National Geographic a nivel nacional, y que contribuyó también a difundir estos paisajes nacionales. Entonces tenemos por un lado las fotografías, las pinturas, las revistas como difusoras de estas fotografías, y también las postales, ¿no? Como otro género que contribuyó tanto a través de las representaciones pictóricas como a partir de las fotografías a difundir estos paisajes para atraer el turismo. Entonces, en este sentido, mi presentación apunta a ver cómo fue el proceso de construcción de las cataratas como paisaje a partir de la definición de lo que llamo, por un lado, los viajes de reconocimiento, por el otro, la producción cartográfica, por el otro, la adaptación de una serie de infraestructura para que las cataratas pudieran ser objetos de visita, siendo uno de los unas expresiones más acabadas el proyecto de TAIS, promovido por el interés de crear un parque nacional desde el Ministerio de Agricultura, y finalmente les planteo a partir de los años 80 y particularmente a partir del año 2011, esta especie de puesta en escena global de las cataratas a partir de la declaración como Patrimonio de la Humanidad y como una de las maravillas del mundo. Entonces, ¿en qué medida se desafían estos puntos de vista a partir de este proceso de colocar las cataratas en el escenario global? Desde el momento en que diríamos, se dirime, o sea, después del laudo arbitral de Cleveland, como les decía, comienza todo un proceso de reconocimiento, de búsqueda de organizar planes de colonización, de relevamiento de las potencialidades económicas, lo cual lleva a que haya una gran cantidad de viajes que se realizan a esta zona, a la zona de Misiones y particularmente a la zona de las cataratas. De esos viajes yo elegí 3 para dar cuenta de algunas de sus características en esta presentación. Uno de ellos es llevado adelante por Gustav Niederlen, que fue un naturalista, promovido en este caso por el Ministerio de Agricultura para realizar una expedición que se denominó científico-recolectora, en el sentido que se trataba de una expedición que buscaba recoger material para llevar a la exposición que se iba a realizar, la exposición de Chicago, con motivo de celebración del aniversario de la llegada de Colón a América, la expedición colombina. Entonces Niederlen, junto con el pintor Valerini y el fotógrafo Moody, que era miembro de esta asociación de sociedades de fotógrafos aficionados, realizan una expedición al litoral, y en uno de los lugares que ellos visitan es las cataratas del Iguazú. Cabe destacar que Niederlen podía ser considerado una especie de científico con una amplia trayectoria a nivel global. Él era alemán, había participado también en la selección de muestras para llevar a una de las exposiciones de París,
Él también había participado en realizar un informe de relevamiento para organización de una colonización alemana, y en este momento estaba trabajando para el Ministerio de Agricultura y había realizaba una serie de informes sobre la forestación en esta zona, o sea, del potencial en términos de especies forestales que posee la región de Misiones. Otro de los viajes que relevé para esta presentación es el que realiza Ambrosetti, que para ustedes debe ser un arqueólogo, antropólogo bastante conocido, que impulsado por el Museo de la Plata, entonces realiza también un viaje a Misiones, acompañado también por un pintor que fue Medfessel, y otra serie de personas que participan en todas las actividades que se llevan a cabo en el terreno. Y otro viaje que es de un periodista del diario Nación, que le realiza en 1900, que se llamó De Buenos Aires al Iguazú. Entonces, ¿por qué elegí estos viajes? Porque me interesaron algunos aspectos de cómo ellos presenta la aproximación al área, a las cataratas. En primer lugar, Ambrosetti destaca las dificultades para, una vez que abandonaron el barco, internarse en el monte para poder llegar a las cataratas, haciendo un recorrido primero a caballo, luego en canoa y más tarde a pie, con un terreno accidentado y resbaladizo. Y la ausencia de picadas, y la lluvia y la humedad hacen más la densidad de vegetación, hacen que la exploración fuese lenta y dificultosa. Pero en tanto Ambrosetti como otros de los viajeros, lo que plantean este asombro que a través, bueno, a través de abrirse camino, a través de la vegetación, y a partir de la construcción de picadas, antes de llegar a la catarata, lo primero que escuchan son el sonido, ¿no? Entonces aquí tenemos un elemento que no es habitual en el levantamiento de los paisajes, que es la percepción auditiva, la construcción entonces de un paisaje desde lo auditivo previo a la aproximación visual, o que se complementa con la misma. De hecho, bueno, así lo plantea Ambrosetti, dice: llegados arriba, por entre la cortina de los árboles, divisamos algo del salto. Cabe destacar que hablaban del Iguazú como un único salto. El ruido nos aturde, los peones hacen funcionar las hachas y machetes, y como telón de teatro, los árboles al caer presentan a nuestros ojos asombrados el gran panorama de la inmensa catarata. También esto es destacado por el periodista Bernardes, que dice: lo oí de repente, tartario y abrumador, y entreví, entonces o sea que fue el sonido primero antes del encontrarse con las cataratas. Dice: rumor de multitudes, y ahí dice, aparece lo primero también que aparece es el vapor, ¿no? Retumbo de 100 cañones a galope, rugidos de 100 toros, tronidos de 100 truenos, llenos de asombro de todo aquello que no aparece instantáneamente, y así entonces aparece, se va, diríamos, encontrando con a través del a despejar los árboles, aparecen las primeras cascadas. Entonces, estas representaciones, primero auditivas, luego son seguidas entonces por las representaciones visuales, y aquí aparecen los protagonistas de llevar adelante las representaciones, como las que ven aquí, que son el caso de Medfessel y de Ballerini. La literatura de historia del arte destaca que las pinturas de estos artistas son expresiones de un idealismo propio del romanticismo europeo, y destacan, en el caso de Medfessel, el modo desmesurado que aparecen los elementos en primer plano,
fuertes claroscuros, una luz muy difusa y grandes estallidos de color. Por el otro lado, la imagen de Valerini es resultado de una mirada construida desde la copa de los árboles, donde fue ascendido por cuerdas, al igual que las fotos de quien lo acompaña, que es Enrique Moody. O sea, ellos, para tener una perspectiva de altura, se suben a las copas de los árboles. Las cataratas aparecen de modo apaisado bajo un cielo nublado, con aguas limpias y azules, o sea que pierde ese carácter barroso que es propia de las mismas. Hay un interés por, de alguna manera, estilizarlos, con las brumas que aparecen con las caídas del agua. Entonces, tanto las pinturas como los propios textos destacan un sentido que aparece, que es propio de la mirada romántica del paisaje, como es el sentido de lo sublime, donde aparece esta idea de el encuentro, diríamos, entre el ser humano y este entorno que produce admiración y temor a la vez. Y esto lo dice Ambrosetti, dice: el hombre es pequeño, muy pequeño, en medio de estos grandes cuadros de la naturaleza, está aplastado por la majestad, por la sublimidad de la creación. Y lo plantea también como que no habría forma de escribir este paisaje. Dice: el mejor escritor tiene que romper su pluma cuando se encuentra en presencia de semejantes cuadros, contentándose con decir, como Voltaire leyendo una obra maestra de poesía: admirable, sublime. Yo les planteaba entonces que de alguna manera estas miradas también se complementan con la producción de cartografía. Pero antes de plantear esto, también me gustaría destacar que hay un diálogo que ellos establecen en los imaginarios con otras cataratas de la época, que eran las más reconocidas a nivel internacional, como eran las cataratas del Niágara. Entonces los relatos lo que destacan es la mayor extensión y las alturas de los saltos del Iguazú en relación a las de las Niágara, lo cual contribuye a destacar también el carácter de un paisaje nacional como un elemento que puede constituirse en un ícono de la identidad argentina. Entonces habría una asociación entre la grandiosidad de las cataratas y el destino manifiesto de hacer, a partir de los elementos naturales, un grandioso país de Argentina. Entonces también la comparación con las cataratas del Iguazú aparece en términos de pensar el atractivo que puede constituir para el turismo internacional. O sea que si las cataratas del Niágara eran un espacio, un paisaje bastante visitado, porque no podrían ser un objeto de turismo internacional cuando la grandiosidad era mayor. Y también otra preocupación que presentan es que estas cataratas no sean objeto de toda lo que algunos autores hablan de pérdida de la belleza, de lo cual habían sido objeto las cataratas del Niágara por el tipo de intervenciones que se habían hecho a los fines de aprovecharlas en términos energéticos y de producción de energía para industria. Entonces les decía que otra de las líneas para la representación del paisaje, y aquí aparece en claro la idea de punto de vista, que ya de alguna manera estaba presente, como les decía, en las representaciones pictóricas, es decir, desde dónde se podía construir el paisaje, como planteé antes, algunos de Valerini y Moody recurrían a puntos de vista altos, o sea, desde los árboles, para poder construir estas visiones del paisaje. Y entonces lo interesante entonces es que aparece una serie de cartografía donde se busca entonces destacar esta construcción de punto de vista. Para ello, antes quiero señalar qué se entiende por punto de vista.
Hay un geógrafo que se llama Paulo César da Costa Gómez, que en un libro que se llama El lugar de la mirada, un lugar de olear, plantea que el punto de vista es un dispositivo espacial, posicional, que permite ver algo desde otro lugar, desde un lugar que de otra manera no sería posible verlo. O sea, que se lo vería de otra forma. Ello nos lleva a afirmar que la visibilidad es un fenómeno que posee un fuerte contenido espacial. El punto de vista configura la distancia, la posición relativa entre las cosas, sus proporciones relativizadas por el grado de separación, sus volúmenes, la posición interviniendo en la incidencia de la luz y en la conformación de los colores. Entonces, nosotros aquí tenemos un conjunto de cartografías que dialogan entre sí. Esta es una primera representación hecha por Edmundo Barros, que fue la autoridad militar que gobernaba en la colonia militar de Iguazú. Y entonces lo que me resulta interesante es cómo la cartografía de Barros comienza a circular también entre, por ejemplo, del lado argentino. Primero les voy a llevar el otro. Ambrosetti, en su viaje, realiza el relato de Ambrosetti, está acompañado de esta representación cartográfica de las cataratas. Él dice que la base de esa cartografía es el mapa realizado por Barros, y en este mapa él identifica una serie de puntos que considera que son claves para construcción de miradas respecto a las cataratas del Iguazú. Yo las representé en este slide. Entonces, él propone, como verán aquí, son 5 o 4, ahora no me voy a ver, son 5 puntos de vista de donde se pueden tener diferentes visiones de las cataratas y desde donde se pueden construir entonces miradas que pueden constituirse en atractivas para el turismo, ¿no? Y él destaca entonces qué es lo que se ve y qué es lo que no se ve desde cada uno de los puntos, ¿no? De hecho, también incluye el punto desde donde Meftessel realizó la pintura para tener esta representación del paisaje. Entonces, lo que quiero destacar de esta cartografía es, por un lado, cómo es una representación de las características del área, pero a través de ella también se busca construir paisajes, ¿no? Y en esta idea inicial que les decía, que los paisajes se construían con elementos pictográficos, con los elementos fotográficos y también con cartografías. Y entonces, él también está planteando en estas representaciones distintas propuestas de caminos que se podían llevar adelante para poder llegar a estos puntos de vista, y también aquello que ustedes ven en blanco es, él dice que si se talara o si esa área se podría tener un mejor punto de vista de las cataratas. Lo interesante también es que a pesar de, como les decía anteriormente, es a partir de la definición del límite a nivel diplomático y del inicio de las actividades de las partidas demarcadoras, hay un fluir, diríamos, unos desplazamientos que se dan de un lado a otro en este periodo. De hecho, para realizar estos viajes tenían que acudir a personas que se dedicaban a la actividad forestal, la actividad maderera, diríamos, y la producción de yerba mate en estas áreas, y que que no estaban del lado argentino, sino que estaban del lado brasilero,
Y entonces por eso el hospedaje entonces que tenían estos viajeros era del lado brasilero, por lo cual una de las cuestiones que plantean en estos relatos es también el establecimiento de una infraestructura adecuada desde el lado argentino para poder abrir paso de estas áreas al turismo internacional desde el lado argentino. Pero esta idea entonces de construcción de paisaje con con la producción cartográfica y la definición de punto de vista también se acentúa a través de este mapa que les presento a continuación, que es donde aparece la representación cartográfica reforzada con la representación fotográfica de los paisajes dignos de ser visitados. Anteriormente omití de prestar atención de otro mapa que hizo más adelante Edmundo Barros, que apuntaba a definir miradores desde donde también se podían contemplar las cataratas. Él está planteando que la tarea que habían iniciado en el año 97 había sido interrumpida, y entonces él propone realizar entonces, propone la idea de llevar adelante el establecimiento de un parque nacional y la definición de estos primeros miradores, ¿no? Vean también cómo reconoce a un mirador con el nombre de Ambrosetti, lo cual habla entonces de este diálogo que se da entre las personas que estaban realizando tareas en esta área de frontera y relevando las áreas aledañas y las cataratas del Iguazú. Y les decía entonces la necesidad de llevar adelante tareas de adecuación en términos de infraestructura. Entonces lo que destacan los autores de estos relatos es, en primer lugar, la construcción de picadas, la organización de viajes de vapores y cruceros, y asegurar la negociación también, podríamos decir, entre esta mirada de los exploradores, de los relatos de viaje, y aquellos de los turistas, ¿no? Entonces entre 1898 y 1902 tienen lugar una serie de procesos que implican la construcción material que contribuye a continuar construyendo este paisaje. Y esta construcción material tiene que ver con la fundación de Puerto Iguazú, la organización de la primera excursión turística por parte de Nicolás Mianovich, propietario de una compañía de navegación en la que participa Victoria Aguirre, y ella junto con Núñez Gibaja donan dinero para la realización de la primera picada para llegar a los Altos. A su vez se promueve la instalación de pequeños hoteles para que pudieran recibir el turismo nacional e internacional. Y es en este contexto entonces que aparece el pedido que se realiza a TAIS desde el Ministerio de Agricultura para realizar un relevamiento en 1902 de el área de las cataratas, a fin de pensar en el establecimiento de un área protegida. Este proyecto en realidad lo plantea de manera más acabada Carlos Theiss en 1912. Creo que muchos de ustedes ya conocen a Carlos Theiss, fue un arquitecto francés que tuvo un papel relevante en la organización de espacios públicos en distintas ciudades del país. Aquí lo que ustedes tienen son dos imágenes que aparecen en la revista Caras y Caretas, una es una caricatura y la otra es resultado de su visita de 1902 a las cataratas. Y el proyecto entonces de él es un proyecto integral en el sentido que no solo plantea la construcción del área protegida, sino que en realidad plantea el pueblo, diríamos la organización del pueblo, y de una serie de otras
infraestructuras para distinto tipo de aprovechamiento. Por un lado, entonces, el área específicamente dedicada a reserva natural, con puentes, ascensores, miradores y observatorios, el hotel con casino, capilla, baños diríamos, para aprovechamiento, diríamos, al aire libre, puentes, quintas de recreo, en el pueblo de Iguazú con plazas, bulevares, hipódromo y aeródromo, y luego una serie de escuelas, escuela de silvicultura, el observatorio meteorológico, campos de experimentación, con el fin de establecer ahí, por un lado formar ingenieros forestales, por el otro ver si ciertas áreas, ciertas especies exóticas se adecuaban a esta área, y también entonces establecer una quinta agronómica para ver la adaptación de especies agrícolas, una estación zoológica y, como les decía, también un área para aclimatización de especies exóticas. En total él estaba proponiendo entonces dedicar 25.000 hectáreas a todo este proyecto integral. Aquí no sé si se ve con claridad, pero aparece la representación cartográfica donde se ve la reserva, los saltos, el área dedicada a parque, la estación zoológica, la colonia militar, que también la contemplaban realizarla, la escuela de silvicultura, el pueblo, el puerto, y también el establecimiento o la extensión de vías de ferrocarril a fin de comunicar esta área con el resto del país. Como les decía, el proyecto de TAIS tiene un carácter integral, y de alguna manera daba cuenta de las características de proyectos que estaban realizándose concomitantemente en otros lugares del país. Por ejemplo, el proyecto de Valley de Willis para el noreste de la Patagonia, y también otros proyectos más turísticos que también se llevaron adelante en este periodo, aunque no tuvieron el carácter integral, también contemplaban realización de un hotel, establecimiento de infraestructura para llegar a ese hotel, con fines de promover el turismo hacia esas áreas, como era el Hotel Edén en las sierras de Córdoba, o como también estaba sucediendo en Mar del Plata, ¿no? Otra característica que tenía el proyecto de TAIS es la influencia de los proyectos de áreas protegidas que se habían establecido en Estados Unidos, como era el proyecto del Parque Nacional Yosemite y el Yellowstone. Y un elemento propio de TAIS era la idea de, como ustedes verán, la preponderancia de las líneas curvas, ¿no? Él planteaba que la línea recta es una abstracción cultural y que la línea curva acompañaba más las características de la naturaleza, que iban más en consonancia con las formas que ofrecía la naturaleza. Otra preocupación que tenía TAIS también era no afear las cataratas y toda esta área a partir de, por ejemplo, él estaba interesado también en el levantamiento de usinas para producción de energía eléctrica, pero proponía levantarlas, diríamos, junto a unas paredes de roca de 60 metros, de manera que ellas ocultaran las usinas y no se afease el paisaje como había sucedido con las cataratas del Niágara, ¿no? Y proponían la construcción de una serie de conductos que transportaban el agua desde las usinas para la producción de energía. Podemos decir que de alguna manera el proyecto TAIS se convirtió en un paisaje horizonte, en el sentido que no todas las
propuesta fue llevada adelante, sino que algunos de los elementos fueron llevados adelante en distintos contextos, en distintas coyunturas. Ustedes saben que el Parque Nacional se crea en el 28, pero se incorpora al sistema de parques nacionales en el año 34 por la ley 12.103. Y en el año 39 se crea el Parque del Lago Brasilero. Y por esta ley se establecía que se consideraba parques nacionales aquellas porciones del territorio nacional que se caracterizarían por su extraordinaria belleza o por algún interés científico determinado, lo cual llevaría a que fueran dignas de ser conservadas para su uso y goce de la población de la República Argentina. Entonces aquí tenemos un interés, o sea, se resalta este valor de lo bello como propio del paisaje, este interés científico que de alguna manera aparece también en el tipo de infraestructuras que buscaba levantar Thais, y este fin también educativo, que se consideraba entonces que a través del conocimiento de estas áreas también se permitía que se educaba a las poblaciones en los valores nacionales, además de incentivar el turismo, a través del disfrute de estos paisajes por parte de la población argentina. Para terminar, entonces quería cortar este periodo y llevarlos a la actualidad, llevarlos a diríamos, a un nuevo momento, que es cuando las cataratas pasan a ser valorizadas a partir de su consideración como patrimonio de la humanidad, en el año 1984 del lado argentino y en el año 1986 del lado brasilero. Pero quizás lo distintivo es la incorporación de una nueva marca a partir del año 2011, donde son reconocidas como parte de las 7 maravillas naturales del mundo moderno. Esta fue una iniciativa de un cineasta suizo, Bernard Weber, fundador de una empresa que se llamó New Open World Corporation, desde donde elaboró un concurso internacional que buscaba recrear aquel imaginario sobre las maravillas del mundo que se reconocieron en tiempos del Mediterráneo antiguo, bajo el dominio de Alejandro Magno, pero en este caso buscando que en esta valoración de la belleza y la magnificencia se asociara a una idea de ciudadanía. ¿Y cómo es que aparece para él esta asociación? Él abre la votación a través de lo que él considera elementos más democráticos, como podía ser el mail o el mensaje de texto. Entonces, como le digo, este reconocimiento ahora, que como les había dicho, ellas habían sido valorizadas por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, ahora aparecen a partir de lo que se llama un voto popular, y no por decisión de expertos o políticos y de expertos como habría sido en el caso del Patrimonio de la Humanidad. Lo interesante que tenemos aquí es que a partir de esta valorización como maravilla del mundo, en la propia ciudad de Buenos Aires se construye una representación de la Garganta del Diablo, una réplica de la Garganta del Diablo, y según el propio relato de su construcción, buscaba, esta es el monumento que aparece en pleno 9 de julio, y esta es la representación nocturna, buscaba que el visitante que estuviera en Buenos Aires
fuera mojado también como es mojado por las propias cataratas. Entonces, lo que tenemos aquí es un paisaje de frontera a partir de una valorización global, una doble valorización, aparece en el centro de Argentina, o sea, en el centro administrativo, político-administrativo, o sea, hay el establecimiento de un vínculo relacional entre este espacio de frontera y el centro, ¿no? A partir de la construcción de esta réplica, inaugurada por esta figura el Bernard Weber de la New Open World Corporation, y por las autoridades de la ciudad, que en ese entonces Macri era intendente de la ciudad, y también en este acto participa el gobernador Clos, el gobernador entonces de Misiones. Ellos entonces se trasladan, y con esta justificación de esta denominación de Maravilla del Mundo, realizan entonces la inauguración de este monumento. Finalmente, la publicidad que realiza la propia organización que promovió la declaratoria de esta maravilla, las cataratas como maravilla del mundo, es esta imagen, una imagen de un Zeppelin sobre las cataratas, que nos lleva a preguntarnos si esta valorización global estaría redefiniendo este punto de vista. Es una pregunta en abierto, y que justamente lo que está planteando es la idea de si a través de la mirada vertical se busca evitar esta construcción de puntos de vista singulares, sectoriales, para dar cuenta de este carácter global. Bueno, muchas gracias y disculpen todos los problemas que tuve. Muchas gracias, Perla. Súper interesante. Vamos entonces a abrir la ronda de preguntas, comentarios, intercambios con los colegas que han participado de esta magnífica conferencia. Si quieren, se habilitan por cámara, o usan la manito, o escriben por el chat. Todas las posibilidades las atenderemos en función de que no somos tantos, no son reuniones tan masivas, ¿no? Bueno, mientras esperamos a los colegas, y para no quedarnos en silencio, hay dos cuestiones que a mí me parecieron, bueno, que me surgen para empezar la conversación, ¿no? Me parece que digamos, ese plan de ir construyendo, ¿no es cierto? Y todos los elementos que confluyen en la construcción del paisaje, y la referencia a Anderson, me parece que, bueno, que tiene que ver con todas unas líneas que convergen y que de alguna manera han permitido justamente problematizar y mejorar la comprensión de estos procesos que son culturales y también políticos. En función de eso, hay algunas curiosidades que tienen que ver con esas exploraciones originarias, las tres que vos seleccionaste al principio, que justamente corresponden con el segundo roquismo, diríamos, y que ahí son oficiales, primero si son oficiales, y el segundo roquismo que tiene como ministro, y no es un acto de reivindicación, pero justamente el ministro es Emilio Civit, que es un dirigente mendocino, ¿no? Y ese Ministerio de Obras Públicas lleva a cabo muchos proyectos en todo el territorio nacional, ¿no? Por lo tanto, es una agenda abierta en ese segundo roquismo diríamos, de no solamente, digamos, gobernar la nación, sino
proyectar una imagen de nación, ¿no? Esto me parece que es muy importante porque es lo que distingue a Roca y en un momento bisagra, ¿no es cierto?, que es el cambio de siglo. Entonces, en torno a esto, ¿esas expediciones son oficiales o son, diríamos, como los viajeros y los naturalistas, diríamos, de la primera mitad del siglo XIX, que no hay Estado que gestione esas expediciones? Entonces, una de las preguntas sería esa. Porque lo de Tai se entiende, porque diríamos es un experto que es contratado para varios proyectos, pero el tema de las expediciones, si son particulares que después le acercan al Estado el proyecto, la iniciativa, ¿no? Eso por una parte. La otra cuestión que me parece muy importante de tu exposición es ese ciclo largo, ¿no? De cómo ese paisaje después se vincula con el parque y cómo los años 30 condensan una serie de iniciativas institucionales en varios aspectos. Y en el medio, una curiosidad, que es solamente de cuestión filológica, te diría, porque en esa cartografía que hiciste con los puntos de vista, con el punto de vista, están los nombres de los saltos. Y en los nombres de los saltos, entonces, la denominación de esos saltos, que si son del lado brasilero o no, porque uno de los saltos, por lo menos, se llama Benjamín Constant. Si fuera brasilero, entiendo perfectamente por qué es, pero si está del lado argentino, me gustaría saber por qué ese nombre, porque Constant tuvo una influencia enorme en la Constitución brasilera, pero no tanto en la Argentina. Entonces, bueno, es para resolver ese inquietud. No. Muchas gracias, Celia. Gracias por tus preguntas. Tenemos todo tipo de expediciones, muchas son desde el Ministerio de Agricultura, o sea, va en la línea de lo que vos estás planteando, ¿no? Este tema de el Estado llevando adelante estas actividades. Esta es la de Gustav Niederlein, que él era una figura, yo lo considero global porque lo vi en yo siento que, bueno, participó en la campaña del desierto, ¿no? Luego aparecen construyendo las representaciones de Argentina en las exposiciones universales, luego se lo contrata para la exposición de Filipinas, para construir la representación de Filipinas por parte de Francia, y después aparece también en algunas actividades que lleva adelante en Centroamérica, en Costa Rica. También aparece en Estados Unidos, también organizando, ¿cómo se llama? Muestras, colecciones. Entonces me resulta una persona súper interesante. Y él entonces, justamente él participa, él tenía compromisos con el gobierno alemán, pero él en esta expedición va con una misión oficial que es recoger material para la exposición de Chicago, y además también dar cuenta de las potencialidades que poseía Misiones entonces para realizar actividades madereras, ¿no? de recolección forestal, y que él tiene muchos artículos en el boletín del Ministerio de Agricultura sobre el tema forestal y procesos de forestación y de recolección de materiales y de distintas especies, y el valor económico de estas especies, pero además este compromiso con la posibilidad de organizar colonizaciones alemanas. O sea que yo creo que él debe estar jugando para el gobierno, pero también debe estar apoyando otro tipo de actividades privadas. Y luego había, sí, iniciativas más privadas, y como vos decís, en los años 30 aparecen algunos privados incentivando algunas actividades, y luego solicitar el apoyo del Estado, diríamos, ¿no? Como que ellos aparecen como siendo pioneros para luego mostrar que se podían realizar cosas y solicitar el apoyo del Estado. Y respecto de los saltos, es interesante porque en el mapa que vos justamente ves, es el mapa de Barros, y es donde aparecen mayor cantidad de saltos
brasileros denominados, diríamos, y son todos nombres de la república. Es Constant, es Deodoro, bueno, son todos, ahora los voy a mirar en el Power, son todos nombres de la Pero república. justamente son del lado brasilero. O sea, son del lado brasilero. De todas maneras, yo tengo la sensación, estoy estudiando los mapas y los saltos, porque por un lado hay cambios de nombres, por ejemplo, hay un salto que se llama Tiradentes, del lado argentino hay un salto que se llama Alsina, que no lo tenemos, y entonces creo que ahí es interesante estudiar porque debe haber una disputa por el salto y por el nombre del salto. Muchos de los saltos, como hoy los conocemos, en estas imágenes no aparecen. Aparece Bossetti, pero el de Dos Hermanas no aparecen, el San Martín aparece. Pero bueno, a mí también me impresionó porque eran todos los nombres de la República de Brasil. Entonces habla también de qué estado, ¿no? Se está reivindicando desde el lado brasilero a partir de los saltos, ¿no? Sí, eso me resultó, y muchos de esos ahora no están, ya no están esos nombres. Tiradentes no está, que yo sepa, ¿no? Deodoro sí, creo que está, estoy mirando los nombres. Floriano Peixoto es otro de los nombres, de los saltos, ¿no? O sea que es súper, a mí una de las primeras cosas que me llamó la atención fueron los nombres asociados Sí, a la el nombre, República. viste, es muy indicativo, es un indicio formidable para Sí, sí. precisar, ¿no? Y una última, después te pregunto con el tema de San Martín. Bueno, aquí tenemos unas preguntas. Cecilia, si querés habilitarte para yo no tener que leerlas. Solo me habilito el micrófono porque mi casa es un caos de niños. Una pregunta, Perla. Del proyecto de Thaís, cuando se crea la Dirección de Parques Nacionales en el 30, ¿retoman algo de ese proyecto o...? Sí, se retoma, Sí. se considera como un antecedente y se retoma, algunos de los aspectos se realizan, el área de aclimatación creo que se realiza, y el área para especies, ¿cómo se llama? No me salen los nombres, o sea, más allá de la definición del área, diríamos, ¿no? El área igual en la actualidad tiene una mayor superficie que la que estaba proponiendo Thais. En la actualidad tiene, espera que ahora estoy con la memoria. Eh, Actualmente tiene 67.000 hectáreas y él estaba proponiendo 25.000. Y sí, de hecho, bueno, está muy presente, diríamos, todo este proyecto de Thais, estoy viendo los elementos. Otra consulta, esa determinación del área que hace Thaís, ¿la hace a partir de toda esta documentación de fines del 19, o es una determinación, o sea, la determinación del área la hace él, o es una determinación que estipula el Estado? No, la hace él. La va realizando él a partir del trabajo de campo que él mismo realiza, ¿no? La Escuela de Silvicultura, eso, y la Quinta Agronómica, son propuestas que de alguna manera se van incorporando. Algo que no planteé es este diálogo que él realiza bueno, quienes conocen el proyecto de Thaïs sepan, ¿no? Este diálogo con el urbanismo francés y con el higienismo, ¿no? Que él tiene, particularmente en la propuesta de diseño del pueblo, ¿no? Del pueblo que él estaba proponiendo.
Sí. ¿Alguna pregunta más? Gracias. No sé si hay algún comentario, pregunta adicional. Hay una mano levantada, Lucio. Bueno, dale, Lucio. Yo no veía quién era. Sí, buenas tardes, perdón, que no podía prender la cámara. Ante todo, muchísimas gracias por la exposición, a mí me encantó. Lamentablemente no la escuché entera, la agarré empezada, pero me encantó además la documentación que estaba en la presentación. Quería consultar eso también. Una pregunta que es secundaria, pero si va a estar disponible eso para su consulta, porque me encantaría también seguir viendo esos documentos. Pero además, una pregunta ya específicamente con respecto a la exposición. Yo no entiendo mucho del tema, estoy acá como público en general, por eso quizás una pregunta capaz que excede un poco al tema, bueno, ya me lo aclararán. Pero me había llamado muchísimo la atención, me había llamado mucho la atención el aspecto de justamente lo sublime en la génesis de estas reservas naturales, que implica una relación determinada con el espacio y con la naturaleza, en fin, con la naturaleza, ¿no? Es decir, bueno, dejarse sorprender sin intermediaciones de ningún tipo, de manera directa, o embelezar, o apoderarse por una emoción fuerte que la genera esa enorme escala y esa belleza particular que uno tiene enfrente cuando se encuentra en ese lugar. Y lo que me ha llamado mucho la atención con respecto al avance de la presentación es como, bueno, ese intento de, si bien se parte de lo sublime, a esa especie de disciplinamiento más o menos bien intencionado, además del espacio y del lugar en el que se inserta la reserva natural posteriormente, me ha parecido que además algo que se destaca en la presentación, sobre todo hacia el final, es una creciente intermediación o una mediatización de la relación con ese espacio. Digamos, que eso, digamos, y me parecía que ahí, si bien lo sublime responde a una época que ya no estamos en la cual ya no estamos insertos, hay como una dilución de lo sublime entonces, porque pasa de ser esta intermediación directa a una intermediación mediatizada de alguna manera. Y me preguntaba justamente si hay alguna posibilidad, esto de decir, bueno, que van con un globo a ver el lugar, o se lo ve a través de un satélite, o votamos todos la incorporación de estos territorios para algún tipo de premiación mediante redes sociales sin capaz de haber ido nunca, o viendo alguna foto, o viendo algún video desde una página web, o justamente a través de una pantalla. Lo que quería consultar es esto, para empezar, si este nuevo tipo de relación, si efectivamente estamos ante una dilución de lo sublime, o si existe o si es posible la traducción de lo sublime al espacio, digamos, virtual, o sea, una virtualización de lo sublime, si es esto posible, o con qué nueva relación nos encontramos con el espacio en estos territorios, y finalmente, si en nuevas relaciones naturales posteriores a esta época, lo sublime sigue teniendo algún rol, o nos encontramos ya directamente con espacios pensados para ser apropiados de manera intermediada, es decir, con un cartel que te dice dónde estás ubicado, como acá en Mendoza sucede mucho con los espacios urbanos, por eso lo preguntaba. Espero haber sido claro. Sí, sí, clarísimo y muy linda la pregunta también. Yo creo que toda la adecuación lo que busca es que uno pueda reproducir la experiencia de lo sublime. De hecho, el turismo recurre a los valores de lo bello, lo pintoresco y lo sublime constantemente. Entonces, esa adecuación espera que uno pueda reproducir esa experiencia. Cuando se aproxima, por ejemplo, a la garganta del diablo, ¿no? Este encuentro con algo que de alguna manera produce la misma sensación que le producía Ambrosetti, ¿no? O sea, con todas estas mediaciones, pero me parece que hay una búsqueda del turismo de garantizar que uno pueda vivir la experiencia, ¿no? O sea, el hecho que el turismo hoy esté hablando de experiencias también me parece que apunta a poner, a asegurar que uno pueda poner en valor, aun cuando uno se prepare anteriormente por todas las tecnologías a, 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 a saber con qué se va a encontrar, diríamos. Estos viajeros no sabían con qué se iban a encontrar. Al menos en el relato mostraban una sensación de sorpresa y de asombro, pero eso no significa que lo que hoy hablan los estudios de paisajes, de marcas del paisaje, que sería todas estas tecnologías que a través de la construcción de estas marcas de distinción te preparan para lo que vos te vas a encontrar. Ellas buscan igual garantizar que uno viva esa experiencia, más allá de estas mediaciones. ¿Se entiende? O al menos yo creo que es así. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí, sí. Lucio. Sí, sí, muchas gracias. Muchas gracias ¿Y por la respuesta. en lo urbano sucede lo mismo?
con las mediaciones. No, a mí me da la impresión de que hay o sea, las relaciones ya están completamente pensadas, sobre todo Se en los espacios diluye. urbanos, para algo, sí, completamente mediatizado además. Se diluye y es mediatizado. O sea, uno se saca la foto al lado del cartel que dice dónde está. Acá en Mendoza hay un cartel que dice Mendoza en la Plaza Independencia. Entonces, para decir que está en Mendoza, se saca el cartel, la foto al lado del cartel que dice Mendoza. Y no hay ningún espacio alrededor de eso, hay solo un cartel. Lo que pasa es que aquí vos tenés que llegás a las a la garganta del diablo, por ejemplo, y por más que todo haya actuado, o sea, la naturaleza mediatizada por toda esta infraestructura aparece igual con este carácter. Me parece que por ahí es diferente a lo que vos decís. La infraestructura apunta a que vos sigas viviendo la experiencia del encuentro, por ejemplo, que es la experiencia más, me parece como más impactante, que es la de la garganta del diablo, ¿no? Claro, claro, pregunta eso, si justamente en estos espacios naturales se empezaba a avanzar la lógica que caracterizaba a otros espacios, los urbanos, todo esto están ya más orientados a otra cosa. O si se había logrado mantener esa esencia, que bueno, la respuesta por ese lado parece que sí, que se Quizás es preserva lo más sublime de la manera que se puede. estilizada, pero se mantiene, me parece, ¿no? Perdió lo virgen de alguna manera, ¿no? O no sé si uno puede hablar de lo virgen tampoco, pero está más mediatizada, pero se sigue produciendo, me parece. Claro, muchas gracias. Y se apunta a la experiencia, eso es lo que yo diría. Lucio, te comentamos que la conferencia va a estar disponible más o menos en 48 horas en la página del instituto, en el repositorio institucional. Así que ahí están todas las conferencias del año. Gabriela tiene la mano levantada. Gabriela. Hola, bueno, sí, la verdad que en primer lugar, bueno, agradecer y felicitar a Perla por esta no solo magnífica conferencia, sino también ilustradora, porque millones de cosas que todo, más bien todo, no sabía nada, sabía las cosas comunes que sabemos por los parques, por la creación de áreas protegidas, las cuestiones geopolíticas, etcétera, pero todo este proceso de construcción del imaginario, bueno, resulta súper, me pareció súper interesante. Y llegando un poco a la pregunta final, que me parece que un poco ya nos empezamos a acercar con la pregunta de Lucio de recién, a esto, ¿no? Si lo global redefine el punto de vista, no sé, yo no voy a responderla porque me quedo pensando y nos ha dado mucho material para pensar, discutir y contradecirnos muchas veces. Creo que iba un poco en ese sentido de lo que se acaba de preguntar, ¿no? Que tiene que ver con esto, no solo con la mediación, con esto que señalas también de la promoción de experiencias, la experiencia particularmente vinculada al turismo de lujo, quién se puede subir al helicóptero o al dirigible o este tipo de vehículos y producir experiencias únicas, sublimes, ahí recupera un poco también esa condición. Bueno, se ve sesgada también por esas perspectivas, ¿no? Desde el lujo y desde esas experiencias únicas. Pero al mismo tiempo, me llama la atención en este proceso, como que hay dos cosas paralelas, esto que se mantiene y eso que va por ahí, y ahí va mi pregunta, ¿cómo se explica el paisaje, este punto de vista del paisaje, en este devenir de la construcción del objeto paisaje, más que del concepto de la idea o de la representación, cuando de a poco se va construyendo a lo largo de todo el raconto histórico que nos has hecho, en una objetivación, en convertirlo en objeto y finalmente en una maqueta. ¿Qué pasó con el paisaje cuando nos quedamos con la maqueta? En esa tensión que bien ha señalado de esta concepción vertical, multiescalar también del espacio y del paisaje, que tensionada, mediada también y tensionada por la cuestión de la frontera, porque
centro-periferia se vuelve a poner en tensión, y justamente la frontera, y un poco las preguntas también de Beatriz con las denominaciones, bueno, están esas pujas presentes, ¿no? En los imaginarios y en el topos, en la denominación del topos. Bueno, ¿cómo entenderlo? Porque me parece que estas son es como la pregunta del millón la que has hecho, ¿no? La que has dejado picando. Y ¿qué pasó con el paisaje cuando nos quedamos con la maqueta? ¿Nos contentamos con eso? Todo ese ideario del, tanto de fin del siglo XIX, la conversión del Parque Nacional, la visión geoestratégica, ¿no? Junto con Nahuel Huapi, que te lleva muy poquito tiempo. En ese momento, una de las primeras áreas protegidas provinciales es Tucumán con la Florida. Empiezan a tener presencia estas miradas, ¿sí?, de lo sublime, con ese romanticismo, pero hoy nos quedamos con la maqueta. Ese es el devenir del paisaje. O sea, la maqueta es un elemento más, me parece. O sea, en realidad el debate que por ahí nos ponemos en juego es esta idea de, o sea, la mercantilización de los paisajes, diríamos, y la maqueta me parece que está en diálogo con el resto, ¿no? No sé si, o sea, por eso yo dije que hay que pensarlo en relación. Quizás en relación con el paisaje de las cataratas proliferan otros objetos a diferentes escalas, diríamos, y a la maqueta es uno de esos objetos, diríamos, ¿no? Y quizás lo que habla es de la tensión que se da entre esto, entre maqueta y el paisaje con esta historia, diríamos, ¿no? De la cual la maqueta es un objeto más, un elemento más de la historia, diríamos, de la trayectoria. No me atrevería a reducir toda la maqueta de ciudad, diríamos. Es unos elementos más que se le agrega a la historia de este paisaje, digamos, ¿no? Lo pensaría desde esa línea, que habla, claro, de nuestros tiempos, de lo global, lo mercantil, el paisaje como marca, diríamos, todo esto, ¿no? Que habla de la forma de una arista más de cómo se está construyendo hoy. Me parece que va en ese sentido. No sé, Gabriela, por ahí tenés otra opinión. No, me lo estoy preguntando, por eso lo estaba diciendo, y por supuesto que lo veo en esos mismos términos, ¿no? Que es un signo de los tiempos, pero tampoco me parece que sea tan ingenuo. Yo también quisiera creer no, ingenuo no es para varias nada. cosas, Sí. pero que me parece que claro, que no solo no es ingenuo, sino que y tampoco es inocuo en este mismo devenir. Y que ese uno más, creo que un poco lo que señaló la pregunta anterior, donde hablaba, bueno, hasta el cartel de donde estoy, por más que se haya perdido, es como eso obvio, que también, por decir, aquí uno se baja del avión en Mendoza. Llegás y te aparecen montones de carteles que te muestran el paisaje de Mendoza, que es el mismo que verías si no estuvieran esos carteles delante. Esa cosa, ¿no? Esa cuestión, la verdad que no sé cuál sería la palabra o categoría apropiada para explicarlo, pero es esto de donde y que tiene que ver quizá con esto que señalaba recién Lucio, ¿no? De esta mediación y reconstrucción a partir de eso, y esa conversión a objeto, que de alguna manera vuelve a impactar en esas representaciones, y bueno, la banalización empieza a crecer, y hasta dónde se van empieza a pesar realmente los valores y todo lo que esto significa por encima
de ese paisaje mismo, es que si volvemos a definiciones un poquito más atrás, tiene una riqueza que empiezan a mostrar esto desterritorializado, objeto, algo que se venía reproduciendo en el raconto que has hecho de la no conflictividad del territorio, como si todas las decisiones también fueran inocuas, como que estos son espacios, a ver, ni siquiera espacios, no territorios, espacios vírgenes, listos para hacer con esto a medida. Entonces, en ese sentido es un poco lo que me resultó súper impactante este raconto, ¿no? que has mencionado, y que bueno, ese último capítulo me parece que adquiere significación dentro de todo ese contexto, con una mirada un poco así, ¿no? De esa complejidad, o de la descomplejización de los paisajes en un proceso de banalización y de limpieza, como si nada, esto fuera inocuo o diera igual. Me parece que no da igual. Sí, o sea, forma parte de toda esta literatura que habla del paisaje en periodo neoliberal y el proceso de mercantilización y el del landscape branding, diríamos, ¿no? Todo este proceso. Y que de alguna manera nos coloca, bueno, a poner en juego, bueno, qué paisajes son significativos para nosotros, cuáles reflejan de identidad y de qué identidad estamos hablando también, ¿no? Eso me parece lo que pone en juego. Tal cual. Bueno, estamos entre la mercantilización y la identidad, diríamos, ¿no? O identidades, pero también se reconfiguran las identidades. Entonces, ¿qué es lo que es representativo de las identidades? También nos podemos preguntar eso, ¿no? Se reconfiguran paisajes, pero también se reconfiguran las identidades. Entonces, creo que hay toda una revolución en el campo de lo cultural, diríamos, desde estas redefiniciones, ¿no? Sí. Para pensar. Claro. Sí, ya lo creo. A mí me parece muy interesante y también este tema, diríamos, de las reinvenciones de las identidades, ¿no? En función de sus contextos. Por eso me parece que, digamos, más allá de la marca, ¿no? Que en este caso estamos hablando que es Cataratas, la historización de esa marca no obedece, digamos, obedece a un cambio de época, obviamente, que tiene que ver con procesos económicos, sociales, políticos y culturales, ¿no? Y consumos, y también tipo de consumo, ¿no? Pero el tema es que para que una representación, entre comillas, cultural sea legítima, debe tener una materialidad preexistente, ¿no? No es me parece que eso es un fenómeno súper interesante, porque ninguno de los actores, entre comillas, que consumen, digamos, pongámonos en el punto de vista ya no del que produce la imagen, o diríamos el objeto, lo que sea, pero sí en los diferentes públicos que lo consumen. Y ahí yo pensaba, con las interesantes reflexiones de Gabriela, pensaba en el turismo del vino, por ejemplo, ¿no? En el turismo del vino en Mendoza, vos decís, bueno, tiene que ver con una, diríamos, una sobreestimulación y superreproducción de determinadas cuestiones que están, digamos, los que mejor posicionados pueden estar, que es el turismo, el super VIP, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo hay toda una gama de consumidores intermedios que no son orientados a los VIP y que juegan, digamos, no solamente con tomarse un buen vino, sino que juegan con la experiencia de estar de sentirse partícipe de un mundo de producción en donde la personalización es una de las claves, ¿no? Yo me imagino, yo no me hubiera puesto ahí en la 9 de julio para sentir el agua parecida a cuando, viste, te metes en el barquito ese, y que te empapás y salen todos los pajaritos de adentro. No, es irreproducible.
pero sí es una intervención que recuerda esa experiencia, o que la trae a colación, como, qué sé yo, los jacarandá, los lapachos que están en el paisaje porteño, ¿no? Que para Félix Luna es decir, florecían los lapachos y era el interior que había, entre comillas, la ilusión de haber conquistado Buenos Aires. Entonces, me parece que este concepto de que no hay representación posible sin una experiencia que le dé un ancla, me parece que es una herramienta de análisis muy interesante para justamente decir, bueno, cómo están volviendo a circular construcciones, digamos, o representaciones viejas, si vos querés, o experiencias viejas, bajo los nuevos climas y los nuevos soportes de comunicación. Me parece. Evidentemente que esto también tiene el tema de la accesibilidad, eso, ¿no es cierto? Pero me parece súper interesante. Pero es justamente eso que vos marcaste, y que ambas han marcado, de que las invenciones suponen un zócalo de donde se inventa. Nada sale de la nada, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, bien interesante, la necesidad de la cultura material, ¿no? No, totalmente. Sí. Sí. No, súper lindo. Bueno, no sé si hay otra manita levantada, ¿no? Bueno. Bueno, entonces, si no tenemos más Gracias, Javi. preguntas o comentarios, excelente encuentro, nos dice Gabriela. Felicitaciones, Sí, gracias se por tiene que todo. retirar. Bueno, entonces, si no tenemos más preguntas o comentarios, te liberamos, Perla. No, les agradezco mucho y pido disculpas por todos los problemas de PowerPoint y eso. No. ¿Lo vas a publicar? ¿Lo has publicado esto? No, todavía no, porque estoy con, no sé, le tengo que dar, tengo muchas vueltas para, pero no le encuentro una línea, entonces, no lo publiqué todavía. Pero bueno, sí, lo tengo que hacer. Sí. Bueno, porque ahí, bueno, el tema este de las postales con Graciela Silvestri y demás, bueno. Sí, no, la leí mucho a ella, sí. Claro. Sí, No, para mí el mayor hallazgo fue la cartografía diversa, que no conocía cartografía. ¿Y eso? ¿Dónde está? ¿En el AGN eso está? Le encontré en un boletín de IGA, después que estaba en el archivo Mitre, el mapa estaba en el archivo Mitre, y después lo encontré más tarde en online, pero y después el mapa de Thais en el archivo de la ciudad, y en el archivo de la ciudad de Buenos Aires está la copia que Thais tenía del mapa del Mundo Barros, el azulito, el azul que vieron. Ahí. Y tengo ¿Está en el archivo de la ciudad? ¿Y el archivo de la ciudad? Porque tiene archivo de Thais. Sí. Y después tengo otras cartografías que no puse acá. Porque vos sabés que Thais es el que hizo el proyecto del Parque de Mendoza. Sí, porque hizo casi todas las ciudades. Patrimonial. Sí. Bueno, por eso, pero ahí yo no sabía que ahí había información de Thais, que estaba en el archivo. ¿Y él lo donó? Sí, no sé si tiene que ver con la familia o en el estudio de arquitectura, no sé. Porque también está ese todavía tengo que ver. La familia de Thais tiene un estudio de arquitectura todavía. Sí. Qué lindo. Sí. A mí lo que me encanta de esos proyectos es cómo pensaban ¿viste? Pensaban en grande. Sí, en grande, sí, impresionante. Integral para todo, había lugar para todo, para todos, ¿viste? ¿No? Y esa dimensión práctica diríamos, de la experiencia de la naturaleza, porque si el tipo pone una escuela, se imagina poner una escuela ahí, vos imaginate cuánta gente puede haber ido a ese, ¿qué población tenía para poder proyectar que en algún momento iban a... Pero te das cuenta que el tipo tenía una cabeza impresionante.
que solamente la idea de progreso podía Sí. animarlo, ¿no? Sí. Porque vos imaginate poner ahí una escuela de ingenieros agrónomos y demás, habría que llevarle a nuestras autoridades con el tema de la federalización de la ciencia. Claro. No Es sé si Francisca formidable. quiere preguntar algo porque prendió la Sí, cámara. Lili. Estás muteada. Estás muteada, Francisca. Perdón. Porque he mantenido todo el tiempo así para evitar que complicar el internet, que yo misma tengo un poco complicado siempre. No tenía una pregunta específica, solo quería verte y hacerme ver un minuto. Sí me deja pensando, mis temas no tienen una relación tan directa en este sentido como Lucio dice, bueno, no sé si es pertinente, pero bueno, la cuestión de la representación y lo que señala Beatriz, abre un universo muy importante, ¿no? Porque en principio coincido con la idea de que, bueno, que la materialidad por ahí da lugar o permite cierta producción de representaciones que se encuadran en un horizonte vinculado a momentos históricos, políticos, económicos y demás. Pero también es difícil llegar a un cierto momento desinvestir lo que la cultura, lo que culturalmente se le pone a esos espacios, ¿no? ¿Cómo diferenciar? En el caso de las cataratas realmente es de tal magnitud todo que nos deja alelados y no hay ninguna duda que es un punto de partida su materialidad, pero pensaba en otros niveles quizás menos potentes que ese y me quedé pensando por eso. En realidad no tengo una pregunta, sino más bien movilizaste cosas para pensar esta relación entre la representación y lo materialmente dado, ¿no? Así que bueno, eso. Y también te agradezco el trabajo, la investigación sumamente original y me ha traído muchísimas novedades, digamos. Gracias. Gracias a vos. Me alegra que te haya servido para pensar. Sí. Me hace feliz eso. Dispara, parece, por lo que he escuchado, a todos nos dispara, y esto siempre ocurre, ¿no? Pero digo, cosas que no imaginábamos que se iban a movilizar, digamos, en cuanto a las posibilidades que cualquier tema tiene. Muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, ahora sí. Estoy muteada yo ahora. Bueno, no sé si hay alguien más que quiera compartir ideas, preguntas, y si no los hay, entonces le damos las gracias, Perla, por tu magnífica conferencia movilizadora, y que termines tu paper, porque esos hallazgos son muy buenos. Aquí Cecilia Rafa dice, claro, Thais fue director de parques de la Ciudad de Buenos Aires, justamente tiene que ver con eso. Gracias, Cecilia. Perla, un comentario. Sí. A lo mejor lo sabes. Sonia Bergman ha trabajado mucho Sí, sobre tengo el Thais. libro de ella. Sí, bueno, pero ella donó su archivo al CEPAU, no sé si está ya catalogado y es accesible, pero a lo mejor ahí también hay material sobre ese proyecto de Parque Nacional. Buenísimo. Te agradezco mucho, Cecilia, el dato. No, buenísimo. Sí. Buenísimo. Bueno, yo espero que podamos seguir intercambiando ideas y poder conocer más los proyectos de ustedes también. Así que espero que esto sea el inicio de otros encuentros. Bueno, donde mil sean. gracias.
Seguramente, algo haremos, no te preocupes, Perla. Sí. No, y ustedes aquí también. No, porque vos sabéis que lo último, aparte de todos los grupos que están trabajando, y digamos, de colegas y amigos que están vinculados al tema de los patrimonios y los paisajes culturales, etcétera, etcétera, el proyecto del ICIUSA está justamente organizado en torno al tema del patrimonio cultural. Por lo tanto, todas estas problemáticas tienen muchísimo que ver, y el tema también de la documentación tiene mucho que ver, ¿no? Con el tema de archivos y demás. Así que bueno, seguramente que vamos a volver a entrar en contacto para alguna actividad en el corto plazo. Así que... Y bueno, cualquier cosa en mi te correo. volvemos también. a escribir, no te Sí, preocupes. sí, para todos. Me gustaría conocer más el proyecto de los colegas que están trabajando en estos temas. Por supuesto, sí, vamos a hacer, lo que pasa es que, bueno, viste, la pandemia suspendió muchas cosas. No, pero en general me parece que esta oportunidad para mí fue linda porque conozco las inquietudes de los colegas. Seguramente lo tenemos en cuenta y te contamos entre las voces para conversar sobre este tema.